Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Manuel Hernández, y esto es Finanzas.com al cierre del 27 de octubre. Inversores, muy bienvenidos. Javier y yo os estábamos esperando. Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estamos? Muy bien, bienvenido al Centro de Noticias de Finanzas.com. Mil gracias y por fin, que nos veamos también aquí físicamente. Sí, porque siempre te pillamos por ahí dando vueltas. En cualquier sitio. Pero bueno, sí, para sí. eso está la tecnología, para Exacto. solucionarlo. Aún así eres una de las voces más apreciadas y más recurrentes casi de estos podcasts. Así que está bien que te pases. Está bien que te pases, ¿no? Que dejes las teles de tanto en tanto y te vengas aquí también con nosotros. Bueno, Javier Santa Cruz, profesor conocidísimo por toda nuestra audiencia. Así que huelgan las presentaciones y casi que los protocolos. Así que si me permites, ya que estamos en manga de camisa, Javier, llanamente, ¿cómo ves el patio? Así, empieza por el que te dé la gana. O sea, podemos empezar por el económico y acabar en los financieros, al revés. Hasta si te quieres meter en huertos políticos, pues ya sabes que te acompaño también ahí. Así que, ¿cómo ves el patio? Y en función de lo que me contestes, ya te voy guiando. Bueno, a ver, el patio casi es mejor seguir un poco el orden de lo económico a lo financiero, ¿no? Como reflejo a lo financiero de lo que está pasando verdaderamente en la economía. Lo económico tenemos algo que ya, pues es yo creo que un hecho que no diría incontestable, pero sí bastante, muy probable, que es un proceso de recesión pues en las economías occidentales, especialmente en las que han tenido un mayor problema y un auge extraordinario de la inflación. Al final la inflación la tienes que corregir de una manera muy sencilla, que es congelando el consumo y en las partes que se puedan incluso reduciendo el consumo para que no se transmita la cadena de los contagios que hace la inflación a medio y largo plazo, porque un fenómeno de inflación no tratado correctamente se convierte en un grave problema de largo plazo, ¿no? Entonces, y ahí ese es el punto de arranque. Y eso lleva, evidentemente, a lo financiero con el empeoramiento de las cuentas de resultados que empezaremos a ver, no con las que se van a publicar y las que se están empezando a publicar estos días, porque esos vienen todavía de lo que ya podríamos llamar en 2022 la época dorada, que ha sido el verano, ¿no? Sí. Pero lo veremos a finales de año, lo veremos al primer trimestre del 23. Entonces, esa cadena de beneficios empresariales cuyas tasas de crecimiento van bajando, en algunos casos profit warnings que ya hemos visto en los últimos días, es la tónica, es lo que vamos a ver de manera ordenada y sobre todo vamos a ir viendo los acontecimientos, cómo van transcurriendo de aquí a más o menos al verano del 2023 aproximadamente. Y entonces ahí lo más importante, tanto en términos económicos, pero también en términos financieros, de la evolución de los mercados, es si se produce o no una caída importante o un estancamiento, o más o menos que se mantengan más o menos las cosas en términos de inversión empresarial. Es decir, la única variable que te garantiza que una recesión no dure demasiado tiempo y que sea un instrumento efectivo a la hora de batir a la inflación es que no caiga la inversión empresarial. Pero tenemos la inversión empresarial, pero tenemos un horizonte de créditos, o sea, de tipos de interés hacia arriba. Teóricamente, vamos, no he mirado ningún dato, o sea, así que igual peco de ingenuo o de indocumentado. Pero no tiene pinta de que la inversión empresarial vaya a subir en los próximos meses con el escenario que estamos viendo. Primero, lo que sí hemos empezado a ver, es verdad que los resultados de este trimestre todavía están siendo, o sea, de este trimestre me refiero al anterior, al tercero, están siendo buenos, pero algún margen sí que está empezando ya a flaquear, y a cobardear ahí en tablas. Entonces, claro, ¿cómo va, Javier? ¿Cómo va a crecer la inversión empresarial con estos mimbres, ¿no? Y con esos horizontes? Sí, cuando hablamos de inversión empresarial hay que establecer cuál es el baremo con el que te comparas. Y entonces el baremo con el que hay que compararse no es tanto el crecimiento que se ha vivido, por ejemplo, sobre todo en
último año y medio después de la pandemia, en el cual efectivamente el crédito ya de pronto dio la explosión que dio, Sí. es decir, después de 10 años donde el stock de crédito, por ejemplo, en España caía de manera continuada, Sí, los es nuevos verdad. créditos Es verdad que eran... no había producción. No Sí, había, sí. no había- la producción de nuevo crédito más que se la comía las amortizaciones de los antiguos. verdad. Entonces, el stock de crédito durante 10 años estuvo cayendo. Entonces, el baremo que tenemos que utilizar es la media desde justo de los momentos previos a la pandemia, del final del año 2019, establecer la media de estos últimos 3 años. Y si en el 2023 se produce una reducción significativa con respecto a esa media, entonces tenemos un problema serio porque significa prolongar la recesión durante más tiempo. Y de hecho, ten en cuenta, Ismael, que estamos ante estas son una crisis bastante peculiar en muchas cuestiones, ¿no? Pero especialmente en una cosa, que es que entramos en esta recesión técnica, esperemos que sea simplemente la definición clásica de recesión y no sea más, con unos niveles de fondos propios y por tanto de financiación propia frente a financiación ajena mucho mayores que en otras crisis. Es decir, hace años la inversión dependía de una manera absolutamente esencial del endeudamiento, de obtener nuevo crédito. Sin embargo, ahora el crédito sigue siendo importante. Por supuesto, hay ciertos sectores donde básicamente o se hace con crédito o no se hace, pero hay otros muchos donde, donde los fondos propios tienen una posición mucho más importante, es mayoritaria que la financiación ajena, y por tanto eso hay que tenerlo muy en consideración, porque es un factor, primero, de protección del nivel de inversión, pero sobre todo de ir generando una cierta rentabilidad, unas ciertas expectativas, gracias a la subida de tipos, para que lo que hoy se paraliza o no se va a realizar una inversión determinada, se pueda hacer en los próximos años. Es decir, confiamos en las empresas que tienen una caja potente y en aquellas empresas que tengan un negocio en el que invertir su propio dinero le dé más rendimiento que invertirlo fuera. Exacto. Entiendo. ¿Y cuáles son? Bueno, empresas con cajas potentes ya nos las imaginamos todos, desde Apple hacia abajo, pero ¿cuáles son los sectores en los que podríamos ver que la inversión se aguanta por esta razón, ¿no? Porque invertir en su propia compañía es más rentable que sacar el dinero fuera. Pues mira, ahora mismo tenemos varios sectores, pero yo me fijaría especialmente en uno, que es el sector industrial, que es una cosa bastante curiosa, y ahora te explico por qué. El sector industrial y otros sectores afectados por las normativas sobre los niveles de emisiones, precisamente por todas las políticas en torno al cambio climático, incluso en fenómenos ya avanzados en materia de digitalización y de competencia en mercados internacionales, todos los que van a tener que hacer inversiones casi diríamos de manera obligada, porque el cambio del marco normativo les obliga a ello. Esta es una de las grandes fuentes de oportunidad para ellas. Te pongo un caso muy concreto. El caso de las empresas industriales, sobre todo el tejido de pequeñas y medianas empresas industriales, se enfrentan a una situación como es la que han tenido en estos últimos meses y la que siguen teniendo, de, no te diría imposibilidad, pero sí de dificultades enormes a la hora de pagar sus recibos, tanto de electricidad como de gas, como de otras materias primas. Entonces, estas es donde aquellas que tienen cierta capacidad financiera, que tienen caja, tienen fondos propios, han ido todo lo que han ahorrado durante los momentos de pandemia, no se está sacando ahora, no se ha sacado de manera, digamos, importante en estos últimos meses, sino que lo van a hacer en los próximos 2 años. Ya. Porque además van a aprovechar por decirlo así, la cierta manga ancha que se va a dar en torno a la entrada en vigor de las grandes restricciones del caso de las emisiones. Por ejemplo, estamos viendo con la industria del automóvil en torno a la fabricación de vehículos eléctricos o no, el cambio tecnológico de unos frente a otros. De hecho, este es un buen ejemplo porque
incluso aunque no hubiera dinero público o dinero europeo, por ejemplo, para los proyectos de Volkswagen o de Ford o de otras automovilísticas, ellos tienen capacidad y tienen fondos propios para poder hacerlo. De hecho, lo han declarado públicamente y el mercado sabe cuál es la posición financiera de estas compañías. Con lo cual, por ahí es por poner algunos ejemplos, ¿no? Algunos de los ejemplos críticos de cómo va a ir en los próximos años los niveles de inversión. Entonces, a pesar del encarecimiento de la financiación, a pesar de la propia restricción que va a suponer también de crédito, ¿no? A pesar de todo eso, hemos llegado a un momento donde tenemos más capacidad financiera propia y esa es la que nos puede garantizar que la crisis, que la recesión que tenemos no sea demasiado profunda, pero sobre todo más que profunda, no sea demasiado intensa. Longitud puede ser la que sea, pero no sea demasiado intensa. Esto me obliga a preguntarte por dos ¿no? efectos colaterales casi. Si la financiación es extrabancaria, que es lo que estamos planteando, ¿qué pasa con el sector financiero? ¿Cómo puede impactar en eso? Y luego ahí también se produce otra pregunta casi por lo contrario de lo que estamos hablando, ¿no? Y las empresas que no tengan esa capacidad, ¿qué va a pasar con ellas? Igual puede parecer una perogrullada, porque dices, bueno, pues caerán o se contraerán o lo que sea. Pero necesariamente están condenadas esas empresas, estoy pensando en grandes tecnológicas, por ejemplo, que están ahora de moda. Netflix no tiene $1 en la caja. ¿Qué puede pasar con estas firmas de este sesgo contrario al que tú estás señalando como las que van a tener una cierta garantía de éxito y las que además van a apoyar a la recuperación una vez entremos en recesión, aunque sea técnica, ¿no? Pues mira, empezando por la primera cuestión, que es la del sector financiero, es enormemente importante porque el sector financiero ponía sus esperanzas en la subida de los tipos de interés. Por eso. Para poder recuperar márgenes y para poder generar unos mejores resultados. Perdona, Javier, y una tercera derivada que se me acaba de ocurrir, perdona que te interrumpo. Sí. ¿Y cómo vemos el sector de las fusiones? Porque si hay dinero, claro. Hay dinero para fusionarse también. Entiendo que a veces, aunque sea para cerrar un competidor, es mucho más rentable que invertirlo fuera. Pero claro, vamos por orden, sector financiero. Sí, pues mira, en el caso del sector financiero, lo que vamos a ver va a ser la recuperación y sobre todo sus esperanzas en términos de márgenes, lo vamos a ver sobre todo por el lado de todos aquellos productos y servicios que no están relacionados esencialmente con el crédito. Es decir, el crédito se puede, como decimos, va a tener una tendencia a la baja, es lo más probable, ya lo estamos incluso viendo en el crédito hipotecario, pero especialmente el crédito para empresas, lo que veremos es la necesidad de servicios y de productos que sean distintos. Y entonces ahí es especialmente importante en el caso de empresas que tienen una capacidad financiera relevante y sobre todo cuando éstas van a empezar a poder generar rentabilidades sobre sus excesos de tesorería. Es decir, todo producto relacionado con tesorería, con financiación que se puede, por ejemplo, suscribir estructuras de financiación pues entre varias empresas, los famosos project bonds o incluso los bonos verdes, todos aquellos instrumentos que no estén necesariamente relacionados con una operación de crédito pura y dura, que es muy difícil de sacarla en el entorno en el que nos vamos a ir metiendo, ahí es donde la banca tiene un papel creciente en los próximos años. De hecho, es el lugar donde le permite protegerse frente a una subida muy importante del coste de capital y, por tanto, de que estemos todavía en ese balance negativo entre la rentabilidad que genera la banca frente a su coste de capital, que por el momento es un balance muy negativo, pero de lo que se trata es de ir aproximándolo, es decir, de que la distancia sea cada vez menor. Y entonces lo están viendo por ahí y además lo está viendo incluso el propio mercado, porque cuando vienen momentos de crisis es especialmente relevante tener actores que den la confianza suficiente para hacer este tipo de operaciones. Y eso, hoy por hoy, la banca lo puede dar. Otros instrumentos u otro tipo de fondos, otro tipo de instituciones, etcétera, es más dudoso que tengan una cantidad de recursos suficiente para poder realizar esas operaciones, habida cuenta de que el mercado de capitales en esa parte ha crecido mucho en los últimos años, pero al calor del dinero gratis. Y entonces, cuando el dinero gratis desaparece, lo más lógico es que desaparezcan unos cuantos actores que operaban con un modelo de negocio cercano
a ese dinero gratis. Entonces, esa es la parte financiera. La parte de los que no tienen caja. Los que no tienen caja es una parte que me preocupa bastante. ¿Por qué? Porque el recurso al endeudamiento no va a ser tan ilimitado como lo era hasta ahora. Es decir, que un Netflix o que un Tesla o que cosas de este tipo... Sí, o que IBEX, para que estamos en Madrid, o que IBEX altamente endeudadas, Grifols, por ejemplo, por no hablar de cosas exóticas. Exactamente, es decir, gente que ha estado recurriendo continuamente al endeudamiento gratuito o prácticamente gratuito, permítame la expresión, en los últimos años, ahora no lo va a tener. Y entonces... yo lo que creo que puede ocurrir en el caso sobre todo de las grandes compañías es el que se queden, no te diría congeladas o parcialmente congeladas y que por tanto eso tenga un problema desde el punto de vista del proceso de innovación y del proceso de generación de nuevos productos y del crecimiento mercados. Esencialmente. De las fusiones, ¿qué me comentas? Porque casi entronca con la respuesta que dabas sobre el sector financiero. Al final las fusiones es un negocio fuera de balance de los bancos. ¿Pueden también aprovecharse de este momento? Sin duda, sin duda. De hecho, esta es una dinámica también muy típica de cualquier crisis, pero en este caso vamos a ver de qué manera, que es la de el que ha entrado en esa crisis con una capacidad financiera suficiente, lo que hace es periodificar sus inversiones y espera un tiempo, pero la mayor parte de esas inversiones es o compra de competidores o compra de proveedores o otro tipo de integración vertical horizontal o incluso el salto hacia el mercado internacional, porque aquí otro de los elementos que va a ser positivo es que nos vamos a encontrar con socios comerciales debilitados, como es el caso de Alemania, como es el caso de Italia, hasta incluso te diría el caso de China, es decir, con todos los problemas internos y también eso cómo se refleja en su política comercial a nivel internacional. Entonces, cuando tienes debilitados tus socios comerciales, aunque eso a corto plazo para tu economía le vaya bastante mal, es decir, además dependemos de una manera importante del sector exterior, genera una oportunidad a medio plazo de fusiones y de operaciones corporativas muy interesante. Javier, ya que has venido al estudio, que estás hoy en el centro de noticias y estamos todavía escuchando las voces de los debates de presupuestos y demás, quiero preguntarte por cómo ves los presupuestos, no en sí los presupuestos, que bueno, sí te apetece entrar ahí, pero sí estás de acuerdo con los análisis que se están volcando desde varios observatorios. Por ejemplo, las dos magnitudes que hay que observar, ¿no? Los ingresos y el déficit. Parece que ahí no hay un consenso, o sí, al revés, hay un consenso sobre que están mal planteados. ¿Hasta qué punto pueden ser problemáticos los presupuestos? Vamos a intentar ser asépticos desde un punto de vista político, aunque ya sabemos que todos tenemos ideología, pero vamos a intentar ser neutrales en esto. Numéricamente, ¿qué problemas puede generar los presupuestos si salen tal y como se están viendo en el próximo ejercicio o ya incluso más allá, porque los presupuestos suelen tener consecuencias más allá del ejercicio para el que están escritos? Pues mira, hay que empezar por una cosa que es muy sencilla y que todos lo vamos a entender de una manera muy fácil. Este presupuesto le faltan 100.000 millones de euros, de los cuales aproximadamente 30.000 serían déficit y 70.000 deuda. ¿Eso de dónde sale esta cifra? Te lo digo en términos muy redondos, grosso modo, ¿no? En términos redondos. Sale de la comparativa entre el proyecto de presupuestos que entra en el Congreso y que está ahora en su debate de enmiendas, va a entrar, el plazo de enmiendas que se cierra estos días, frente a el plan presupuestario que se envía a la Comisión Europea. Es decir, entre uno y otro faltan 100.000 millones. Y esos 100.000 millones no es porque no incluyamos alguna cosa, pues no sé, de empresas públicas o algún otro, o incluso la seguridad social o algo que fuera relativamente fácil de encontrar. No, es porque no hay consenso, no hay ni siquiera un consenso interno por parte del gobierno de a qué le vamos a asignar y sobre todo de dónde van a salir ciertos ingresos y ciertos gastos que se han presupuestado. Entonces, la autoridad fiscal, el Banco de España y otros que han ido en estos días pues haciendo sus análisis de presupuestos, obviamente siempre parten de la misma base, que es
que es intentar un poco analizar el presupuesto de arriba abajo. Es decir, primero vamos a ver las grandes cifras, vamos a ver luego un poco pues la sensibilidad que pueden tener ciertas magnitudes, el cuadro macroeconómico, si el PIB crece un 1% menos o crece un 5% más, esto qué sensibilidad tiene sobre la cuestión de los ingresos. Pero el problema no es tanto del análisis de arriba abajo, sino el análisis de abajo arriba. Es decir, el presupuesto siempre se compone al revés, es decir, se compone primero cada ministerio, cada departamento, todo el mundo hace sus propuestas de gasto, y entonces lo que terminan haciendo es una cifra global sobre la cual se intentan ajustar los ingresos. Al final, el dato dado es el gasto, el dato que tienes que estimar e intentar más o menos un poco cuadrar es el de los ingresos. Y entonces ahí que te encuentras. Ahí lo que te encuentras es que en los últimos años se levantaron todos los límites que habían existido, además históricamente, en torno a las demandas de gasto que tenía cada departamento ministerial o las comunidades autónomas, lo que le toca de transferencias o ayuntamientos o la seguridad social o lo que fuera. Y entonces lo que hemos hecho ha sido girar hacia una técnica presupuestaria que es poco clara, es decir, cada año pues tenemos una interpretación distinta o tenemos un mensaje diferente, y al mismo tiempo nos encontramos con que no somos capaces de tener verdaderamente conciencia de las cifras que se están presupuestando. Es decir, tenemos una enorme incertidumbre. Antes los márgenes de incertidumbre podían ser más o menos altos, porque obviamente la situación económica puede cambiar, pero había un amplísimo porcentaje que era, pues casi digamos, como dado. Es decir, era algo que era bastante indiscutible. Es decir, por ejemplo, lo que se recaudaba pues por el impuesto de sociedades o por el IVA o por los impuestos especiales o cosas de ese tipo, incluso por cotizaciones. Era creíble. Era creíble. Y el impuesto de la renta siempre era el más complicado porque es el que más depende de la actividad, o sea, era más difícil de poder estimar y había más incongruencias o incluso más discusión. En esta ocasión, lo que hemos hecho ha sido plantear unas cifras cuyas bases comparativas son bastante dudosas, y además de eso, con un problema de, vale, tú me estás poniendo encima de la mesa este presupuesto este año, también está presupuestando años sucesivos, porque entró hace un par de años, entró a jugar un concepto que hasta entonces nunca había jugado en la política presupuestaria de ningún país de la zona euro, al menos en España, que era el presupuesto plurianual. El presupuesto plurianual es el de la Unión Europea, ese sí es plurianual, claro. Pero nunca se había planteado un presupuesto plurianual. Entonces, con esas cosas, yo sinceramente me tengo que sentar, y ya lo he hecho, ¿no?, en estas últimas semanas, a analizar el proyecto de presupuestos, y yo me encuentro mucho más perdido hoy de lo que incluso podía estarlo cuando empecé a analizar presupuestos hace ya unos cuantos años, porque las bases comparativas están muy distorsionadas, y de hecho para utilizar o para tener un formato más o menos comprensible hacia nuestros socios europeos hay que mandar un plan cuyas bases y cuyas conclusiones son diferentes que las del primer presupuesto. Te planteo una pregunta, a ver si lo podemos contestar rápido. ¿Cuál es la mayor fortaleza del presupuesto que imaginamos que debe tenerla, y cuál es la mayor debilidad, a tu juicio? A ver, la mayor fortaleza es todas las decisiones de subida de impuestos que se han producido en los últimos meses y que entran en vigor cuando entre en vigor el presupuesto. Uno es los ingresos por cotizaciones, es decir, las subidas de las bases mínimas de cotización por el salario mínimo, por el incremento de 0,6 puntos en el tipo de cotización, etcétera. Todo eso es bastante seguro, porque aunque tuvieses un repunte del desempleo, como en el desempleo también, aunque se cotice menos, también se cotiza una parte, cotiza algo, claro. No es una diferencia de ingresos demasiado relevante, con lo cual la cifra de ingresos por cotizaciones es bastante, digamos, fuerte, o sea, puede resistir comparativas, ¿no? La otra es la de los impuestos especiales, sobre todo cuando de manera no declarada por el gobierno, pero cuando se recupere toda la reversión de impuestos que se ha hecho sobre las facturas de la luz, del gas, de los carburantes, etcétera, todo eso va a generar una recaudación que son más de los 20.000 millones tradicionales que se presupuestaban siempre, con lo cual eso incluso
no solo no has tenido una caída de recaudación por la aplicación de ese tipo de medidas, sino que has aumentado, porque el consumo ha aumentado de carburantes, de gas, etcétera. Entonces, por esa parte también es algo que es bastante confiable. Y luego el otro elemento es lo que tenemos pactado y firmado con la Comisión Europea de los desembolsos de los fondos europeos. Quitando todo eso, lo demás es extraordinariamente incierto en materia de ingresos. Y especialmente del segundo mayor ingreso que tiene el Estado, que es el impuesto de la renta. Y ya el tercero, que es el IVA, o sea, también bastante inseguro. Pero claro, y por tanto, la fortaleza real es que, casi te diría, el único lugar que, aunque tiene muchos problemas y los tiene de manera muy importante, pero el único que te puede resistir esas expectativas de recaudación es la Caja de la Seguridad Social. Pues Javier, como siempre, interesante, pero nos echan. O sea, que también como siempre. Pero bueno, nada, vamos a ver si te liamos para otra tarde. Y nos lo acabas de contar. Javier, gracias por hacer un placer siempre, Mal. Gracias. Y a vosotros, amigos inversores, gracias a vosotros por el privilegio de vuestro tiempo. Hasta la próxima.